Nadie que sepa lo que es la literatura espera, cuando lee una novela, que le digan la verdad sobre la vida, sobre las cosas, ni mucho menos. Espera ficciones. En cambio, es muy distinto cuando uno se enfrenta a un periódico o a una revista. Allí espera encontrar la verdad. Muchas veces lo que encuentra son ficciones. Ahora creo que el periodismo pues vive una situación diferente. Es un periodismo mucho más de entretenimiento que de información, y creo que incluso la información de nuestros días está como impregnada de esa voluntad de entretener, de divertir, incluso como algo más importante que el de informar. Creo que eso le ha dado al periodismo de nuestro tiempo unas características bastante distintas de la antigua. Mira, el periodismo que combina opinión e información a mí me parece que está de acuerdo con la gran tradición del periodismo. Creo que lo nuevo es que hoy día la información se busca y se privilegia en la medida en que sea entretenida y divierta. Y creo que eso ha frivolizado mucho la información de nuestros días y le ha dado, digamos, una naturaleza bastante diferente, en que la verdad, la autenticidad de lo ocurrido importa menos que el efecto, y generalmente efecto sensacionalista, que pueda tener, ¿no? Bueno, hay que combatirlas. Las fake news es un periodismo de mentira que, en lugar de explicar la realidad, la degenera, la trastorna profundamente. Y aunque, digamos, es una de las características de la información de nuestro tiempo, yo creo que hay que combatirla, porque la razón de ser del periodismo es revelar lo que ocurre en la realidad y opinar al respecto, ¿no? Yo creo que varía mucho. Yo creo que la manera como un escritor utiliza su propia experiencia, en algunos casos es preponderante y en muchos casos es muy pequeña, ligera, insignificante. Creo que en mi caso sí. En mi caso mi, digamos, imaginación, mi fantasía funcionan a partir de la memoria, de ciertas experiencias que han dejado unas imágenes muy fuertes en la memoria, que generalmente son el punto de partida de todas las historias que he escrito, ¿no? Yo creo que la literatura puede servirse de la política, sin ninguna duda, y tenemos pues extraordinarias novelas que utilizan la política como un material literario. Lo que no creo es que la política pueda utilizar a la literatura, porque si ocurre eso, efectivamente la literatura desaparece y se vuelve propaganda, se vuelve una rama de la política. Es una distinción que es sutil y muchas veces difícil de precisar, pero creo que en términos generales esa es la diferencia esencial que existe entre una literatura que forma parte de la política y una política que hace de la literatura un instrumento, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que hay escritores que hicieron periodismo, y un periodismo que tenía la calidad de la literatura. Truman Capote, por ejemplo. El libro más importante de Truman Capote es un reportaje periodístico sobre un asesino, y tiene, digamos, la información que procede de un reportaje periodístico y toda la elegancia, la belleza estilística de una gran novela. El periodista no tendría derecho a mentir. El periodista tendría la obligación de buscar la verdad, y si no alcanza la verdad y la verdad es ambigua, decirlo de este modo. Es muy diferente el caso del escritor. El escritor puede mentir. Una novela es una mentira, ¿ah?
y a través de la mentira decir unas verdades que solo la literatura puede decir. Pero, digamos, son responsabilidades distintas. Un periodista que hace ficción, pues tiene derecho a tomarse todas las libertades con la verdad. Un escritor que hace periodismo tiene la obligación, cuando hace periodismo, debería tenerla de decir la verdad, de buscar la verdad, ¿no? La vida no se vive con palabras, se vive con acciones, con hechos, con elecciones, y la literatura transforma eso en ficción a través de la lengua, ¿no? Es verdad, en el caso del periodismo sí, digamos, debe haber una busca de la verdad. El objeto del periodismo es encontrar unas verdades y hacerlas públicas, pero esa no es la función de la literatura, ni muchísimo menos, ¿no? Hombre, creo que la literatura sí revela unas verdades que solo pueden revelarse a través de la ficción, es decir, a través de la mentira que constituye una novela. Por eso, digamos, la verdad que transpira una obra literaria no es la verdad literal, no es la verdad de aquello que se cuenta, de aquello que se vive en la ficción, sino algo muy, muy indirecto, pero que solo encuentra a través de esa mentira que es la literatura su forma de expresión, ¿no? Bueno, no, yo no he dicho esa estupidez, qué horror, qué barbaridad. Me acusan de esa estupidez, y esa es una estupidez. ¿Cómo puedo decir yo que la libertad de prensa hay que suprimirla? Si provoca asesinato, pues hay que suprimirla. Y yo he luchado toda mi vida por la libertad de prensa. He dicho que probablemente el aumento de los asesinatos era porque hoy día el periodismo podía cumplir una función más amplia, más generosa que la anterior, cuando estaba muy limitado. Y que seguramente esa era una de las explicaciones posibles de ese asesinato continuo de periodistas que hay en México. El narcotráfico yo creo que juega un papel muy importante. El narcotráfico es una fuerza que teme muchísimo las denuncias, las revelaciones que puede hacer sobre esa industria del periodismo, y es la fuente de buena parte de los asesinatos. Creo que hay razones políticas también detrás de esos asesinatos, sin ninguna duda, ¿ah? Política nacional, política local. Hay muchas víctimas de esa situación. Pero sin ninguna duda el narcotráfico, con lo que representa, con los medios que tiene, está seguramente detrás de buena parte de esos asesinatos o de la intimidación sistemática que enfrentan los periodistas que hablan de ese tema tan peligroso. El Estado sobre todo peca por omisión en el caso de México, ¿no es verdad? No niego que haya elementos del Estado que participen de alguna manera en los asesinatos, seguramente. Pero creo que en muchos casos hay una ineficiencia en el Estado para hacer frente de una manera eficaz, ¿no es cierto?, al riesgo permanente que viven los periodistas, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, ¿eso a qué se debe? Digamos, hay una tradición en México, por desgracia, la dictadura perfecta que fue México, de utilizar el poder o para corromper, o simplemente para castigar la independencia, la libertad, impedir las críticas del periodismo. Esa es una tradición muy fuerte. Durante 70 años México fue una dictadura que parecía perfecta, ¿no? Y entonces ahí se han engendrado, se han generado, digamos, esos actos de violencia para acallar las críticas. Y hay una herencia que está todavía vigente, por desgracia, en México, ya que la democratización no ha sido total. Ha habido un proceso de democratización, pero muy parcial, y en ciertos aspectos como ese, todavía hay una herencia que está viva en México, ¿no? A la literatura le compete todo lo que ocurre en la vida. La vida alimenta a la literatura, y sobre todo aquello que anda mal en la vida. Es verdad, yo creo que el feminismo se ha desarrollado de una manera extraordinaria en nuestro tiempo. Es una problemática que nadie puede ignorar, está allí y ha generado, digamos,
no solamente una ficción, sino una literatura muy rica, ensayística, filosófica, y hay que apoyarla en principio, hay que apoyarla, sostenerla sin ninguna duda. Es fundamental que haya una igualdad de géneros, algo que no ha existido nunca, ni en nuestra tradición ni en ninguna otra. Ahora, al mismo tiempo, hay un peligro que se manifiesta muy frecuentemente y es el del sectarismo, el del dogmatismo, el de la intolerancia. Yo he estado en una polémica recientemente combatiendo la idea de que pueda existir una literatura políticamente correcta. Yo creo que si se trata de introducir la corrección política en la literatura muere. La literatura, la cultura, no son compatibles con esa idea sectaria, inquisitorial de la cultura. Y entonces yo creo que hay que defender la libertad, el derecho de la literatura de tocar cualquier tema, de inventar cualquier fantasía, incluso algunas que nos parezcan muy repelentes, si queremos tener una literatura realmente creativa y que tenga un efecto muy crítico sobre la realidad. Hay algunas feministas, por desgracia, que no lo entienden así y quisieran poner rejas y prohibiciones a la literatura. Han criticado Lolita. Lolita es una de las grandes novelas del siglo XX. Es una novela realmente magistral, una obra maestra absoluta. Ahora, el personaje principal es un pedófilo, sí, es un pedófilo. Se porta mal con esa niña con la que se acuesta, se porta muy mal. Bueno, pero si todos los personajes que se portan mal en la literatura los vamos a suprimir, no hay literatura. La literatura generalmente no es una literatura virginal, de gentes perfectas, ni muchísimo menos. Y a veces es de gentes muy imperfectas y de personajes despreciables, pero tenemos que aceptar la posibilidad de encontrarnos con monstruos si queremos una literatura realmente libre y creativa. Yo no hubiera escrito las cosas que he escrito sin la experiencia, sin las experiencias que viví gracias al periodismo. Buena parte de mi obra hubiera sido imposible de escribir sin los recuerdos de personajes, de hechos, de ambientes, de lugares que he conocido a través del periodismo.